La primera vibración fue tan leve que casi pasó por un taquicardia del silencio, una pulsación que no pertenecía al pecho de Amaya Llorente, sino al pequeño mundo encerrado en su collar. El Museo del Traje de Madrid resplandecía al fondo como un barco de cristal, y ella avanzó por la alfombra de luz con una serenidad que no le salió gratis. Se la había ensayado frente al espejo durante semanas hasta pulirla como se pule una armadura. El collar, una línea de oro pálido con un medallón mínimo, parecían joyas de familia. No lo eran desde hacía meses. Era, ante todo, un dispositivo. Amaya caminó con los hombros relajados, entre saludos y besos de aire, y notó que la música tejía un telón lo bastante grueso como para esconder cuchillos. Olía a flores caras y a perfumes que pretendían ser discretos, la clase de fiesta donde se aprendía a sonreír sin enseñar los dientes. Llevaba un vestido azul con espalda descubierta que dejaba pasar el frío del mármol, y sostuvo el clutch en la mano izquierda, donde los dedos, por costumbre, buscaban la arista exacta del borde. Su marido, Sergio Vidal, la esperaba junto a un grupo de patrocinadores con cara de jueves eterno. Él se giró al verla con una sonrisa de foto, esa que no le tocaba los ojos desde hacía un año. «Llegas perfecta», dijo él sin acercarse demasiado. «El presidente de la fundación quiere saludarte». Ella asintió y se dejó conducir. Detrás de la primera capa de cortesías la vio. La amante tenía un nombre que pegaba como un perfume. Laia Soriano. Vestido rojo, risa con filo, esa seguridad recién estrenada de quien acaba de decidir que el mundo le pertenece por turno. No estaban juntos, no oficialmente, pero la geometría de sus posiciones, la manera de inclinar la cabeza, la repetición de una broma que solo dos personas entienden, todo hablaba con un idioma que los demás fingen no dominar. Amaya no miró a Laia directamente, como si la descartara sin esfuerzo, y ese gesto, que en ella era una disciplina, ardió como una provocación. Saludó al presidente, habló de la subasta benéfica, del programa de becas para restauración textil, de una carta del siglo XVIII que habían donado ese año. La voz le salió limpia, modulada, con esa humanidad profesional que aparecía cuando estaba cansada de dolerse. Sergio asentía en los márgenes, como si sostuviera un cuadro de fondo. Él había sido brillante cuando aún se dejaba tocar por la realidad. Últimamente, solo se dejaba tocar por la ambición. La vibración volvió, un doble pulso, apenas un zumbido contra la clavícula. Amaya supo entonces que el collar había detectado la proximidad del lector instalado discretamente, en la sala de piezas invitadas, un arco de seguridad disfrazado de arte. Nada sonó, nadie notó nada. Ella sí. El lector había confirmado por cuarta vez que su identidad electrónica estaba activa, sincronizada, que su firma dormía en algún lugar al que hoy, si era necesario, un clic a medianoche podía convocar notarios y cerrar cuentas. Pensó en la mañana en la oficina de la notaria Valcárcel y en las manos ágiles del auxiliar que encuadernó los documentos con una cinta morada y grapó al final el código de verificación. Si algo la agrede, si sufre daño o coacción, si un tercero rompe lo que usted lleve como identificador, el sistema levantará un acta automática, había dicho la notaria. Y Amaya había sentido sin añadir que la agresión ya llevaba meses sucediendo, de manera limpia, casi elegante, en el desprecio, en la ausencia, en los mensajes no borrados del todo. Aceptó una copa y fingió beber, mientras la vida social mostraba su coreografía. Vio a Laia acercarse por fin, con esa prisa calculada de quien está a punto de hacerse un favor a sí misma. Laia fingió tropezar con una silla, y su risa de cristal rompió una pequeña barrera de aire a su alrededor. Sergio no la miró. La había mirado demasiado esa tarde en el vestíbulo del hotel cercano donde no coincidieron. Amaya supo que la escena venía firmada antes de que empezara. Se dijo a sí misma que la dignidad también podía ser una acción. «Amaya, ¿verdad?», preguntó Laia clavando su nombre en las baldosas como una chincheta. «Qué maravilla de collar, casi tanto como el vestido». Ella sostuvo la mirada con la cortesía exacta. «Gracias, me alegra que te guste». «¿Puedo verlo de cerca?». Laia ya estaba a un paso demasiado dentro del espacio personal y con la mano levantada como si pidiera permiso a la vez que lo usurpaba. Amaya inclinó un poco la cabeza. El frío del metal en la clavícula pareció templarse, como si el dispositivo adivinara intenciones. Laia fingió recoger un hilo imaginario del medallón y en ese gesto incluyó la fuerza estricta necesaria para que el cierre cediera. El chasquido fue tan pequeño como una mentira que se cuenta en voz baja. Amaya sintió el peso disminuir, un tirón que la dejó más ligera y, sin embargo, más pesada. Laia sonrió con naturalidad teatral como si nada hubiera pasado, pero el medallón ya caía, con su tecnología secreta y su historia recién acuñada como una luna minuta, que tocó el mármol y rebotó hacia el vacío. Todo fue lento y veloz a la vez, la mano de Amaya descendiendo con calma para atraparlo antes del segundo impacto, la vibración, ahora firme, confirmando el evento de ruptura en su piel,
El leve destello del LED interno, invisible para cualquiera, salvo para ella, que conocía el truco, y la mitad de la sala mirando sin mirar. Laia, con un gesto de niña malcriada, retrocedió medio paso, fingió sorpresa y tocó el brazo de Sergio con la risa aún colgándole de los labios. «¡Ay, qué torpe!», dijo. «Solo quería ver el cierre. Creo que estaba flojo». Sergio se inclinó, como un presentador que cierra un número. Tocó el dorso de Amaya, con 2 dedos. «¿Estás bien?». La primera vibración fue tan leve que casi pasó por un taquicardia del silencio, una pulsación que no pertenecía al pecho de Amaya Llorente, sino al pequeño mundo encerrado en su collar. El Museo del Traje de Madrid resplandecía al fondo como un barco de cristal, y ella avanzó por la alfombra de luz con una serenidad que no le salió gratis. Se la había ensayado frente al espejo durante semanas hasta pulirla como se pule una armadura. El collar, una línea de oro pálido con un medallón mínimo, parecían joyas de familia. No lo eran desde hacía meses. Era, ante todo, un dispositivo. Amaya caminó con los hombros relajados, entre saludos y besos de aire, y notó que la música tejía un telón lo bastante grueso como para esconder cuchillos. Olía a flores caras y a perfumes que pretendían ser discretos, la clase de fiesta donde se aprendía a sonreír sin enseñar los dientes. Llevaba un vestido azul con espalda descubierta que dejaba pasar el frío del mármol, y sostuvo el clutch en la mano izquierda, donde los dedos, por costumbre, buscaban la arista exacta del borde. Su marido, Sergio Vidal, la esperaba junto a un grupo de patrocinadores con cara de jueves eterno. Él se giró al verla con una sonrisa de foto, esa que no le tocaba los ojos desde hacía un año. «Llegas perfecta», dijo él sin acercarse demasiado. «El presidente de la fundación quiere saludarte». Ella asintió y se dejó conducir. Detrás de la primera capa de cortesías la vio. La amante tenía un nombre que pegaba como un perfume. Laia Soriano. Vestido rojo, risa con filo, esa seguridad recién estrenada de quien acaba de decidir que el mundo le pertenece por turno. No estaban juntos, no oficialmente, pero la geometría de sus posiciones, la manera de inclinar la cabeza, la repetición de una broma que solo 2 personas entienden, todo hablaba con un idioma que los demás fingen no dominar. Amaya no miró a Laia directamente, como si la descartara sin esfuerzo, y ese gesto, que en ella era una disciplina, ardió como una provocación. Saludó al presidente, habló de la subasta benéfica, del programa de becas para restauración textil, de una carta del siglo XVIII que habían donado ese año. La voz le salió limpia, modulada, con esa humanidad profesional que aparecía cuando estaba cansada de dolerse. Sergio asentía en los márgenes, como si sostuviera un cuadro de fondo. Él había sido brillante cuando aún se dejaba tocar por la realidad. Últimamente, solo se dejaba tocar por la ambición. La vibración volvió, un doble pulso, apenas un zumbido contra la clavícula. Amaya supo entonces que el collar había detectado la proximidad del lector instalado discretamente, en la sala de piezas invitadas, un arco de seguridad disfrazado de arte. Nada sonó, nadie notó nada. Ella sí. El lector había confirmado por 4ª vez que su identidad electrónica estaba activa, sincronizada, que su firma dormía en algún lugar al que hoy, si era necesario, un clic a medianoche podía convocar notarios y cerrar cuentas. Pensó en la mañana en la oficina de la notaria Valcárcel y en las manos ágiles del auxiliar que encuadernó los documentos con una cinta morada y grapó al final el código de verificación. Si algo la agrede, si sufre daño o coacción, si un tercero rompe lo que usted lleve como identificador, el sistema levantará un acta automática, había dicho la notaria. Y Amaya había sentido sin añadir que la agresión ya llevaba meses sucediendo, de manera limpia, casi elegante, en el desprecio, en la ausencia, en los mensajes no borrados del todo. Aceptó una copa y fingió beber, mientras la vida social mostraba su coreografía. Vio a Laia acercarse por fin, con esa prisa calculada de quien está a punto de hacerse un favor a sí misma. Laia fingió tropezar con una silla, y su risa de cristal rompió una pequeña barrera de aire a su alrededor. Sergio no la miró. La había mirado demasiado esa tarde en el vestíbulo del hotel cercano donde no coincidieron. Amaya supo que la escena venía firmada antes de que empezara. Se dijo a sí misma que la dignidad también podía ser una acción. «Amaya, ¿verdad?», preguntó Laia clavando su nombre en las baldosas como una chincheta. «Qué maravilla de collar, casi tanto como el vestido». Ella sostuvo la mirada con la cortesía exacta. «Gracias, me alegra que te guste». «¿Puedo verlo de cerca?». Laia ya estaba a un paso demasiado dentro del espacio personal y con la mano levantada como si pidiera permiso a la vez que lo usurpaba. Amaya inclinó un poco la cabeza. El frío del metal en la clavícula pareció templarse, como si el dispositivo adivinara intenciones. Laia fingió recoger un hilo imaginario del medallón y en ese gesto incluyó la fuerza estricta necesaria para que el cierre cediera. El chasquido fue tan pequeño como una mentira que se cuenta en voz baja. Amaya sintió el peso disminuir, un tirón que la dejó más ligera y, sin embargo, más pesada.
Laia sonrió con naturalidad teatral como si nada hubiera pasado. Pero el medallón ya caía, con su tecnología secreta y su historia recién acuñada como una luna minuta, que tocó el mármol y rebotó hacia el vacío. Todo fue lento y veloz a la vez, la mano de Amaya descendiendo con calma para atraparlo antes del segundo impacto, la vibración, ahora firme, confirmando el evento de ruptura en su piel, el leve destello del LED interno, invisible para cualquiera, salvo para ella, que conocía el truco, y la mitad de la sala mirando sin mirar. Laia, con un gesto de niña malcriada, retrocedió medio paso, fingió sorpresa y tocó el brazo de Sergio con la risa aún colgándole de los labios. «¡Ay, qué torpe!», dijo. «Solo quería ver el cierre. Creo que estaba flojo». Sergio se inclinó, como un presentador que cierra un número. Tocó el dorso de Amaya, con 2 dedos. «¿Estás bien?» «Estoy», respondió ella, y la palabra fue un territorio. El dispositivo, en silencio, hizo lo acordado. La ruptura del circuito envió un paquete sellado a la notaría con la hora y el lugar. Activó una llamada que no era una llamada sino una señal al servidor que gestionaba el protocolo azafrán, un nombre que a ella le hacía pensar en cocina, en calidez, y sin embargo ahora significaba cierre, pausa, contención. Un abogado recibió un SMS sin texto, solo un punto, y el punto era suficiente. Amaya sujetó el medallón con los dedos, como si se lo hubiera quitado a propósito, y lo guardó en el clutch, con esa naturalidad de quien tiene otros collares esperando en casa. No los tenía. Tenía, en cambio, una decisión tallada. No se quedaría a ver cómo se celebraba la subasta mientras su dignidad entraba en el lote. Le pareció oír su pulso como si viniera de otra sala. Sonrió a las personas que importaban, como si respetara la noche. Luego tomó el abrigo de manos de la azafata y salió al patio superior, donde la ciudad, a lo lejos, respiraba. El aire de noviembre le barrió los hombros. Fue allá afuera, con el rumor de la autopista como un río frío, cuando permitió que la respiración le temblara 2 segundos. 2. Luego el cuerpo recordó la disciplina. Abrió el clutch sin mirar y tocó, bajo el forro, el segundo factor, una pequeña argolla de plata con un chip gemelo, la copia legal que el proveedor suizo, un relojero llamado Ruhlmann, que nunca sonreía, había encajado en un anillo de prueba. El primer chip estaba mutilado. El segundo, intacto, era la llave que le iba a permitir entrar donde necesitaba entrar esa misma noche. La frase apareció en su cabeza como si alguien se lo hubiera dicho en voz baja. «Entra antes», y supo que ese sería su rumbo. La conductora, una mujer de perfil austero y ojos atentos, la esperaba al pie de la escalinata. Se llamaba Inés Salvatierra. La agencia la había colocado en su vida cuando comprendió que necesitaba discreción más que velocidad. «Al despacho de custodia, Inés», dijo Amaya. «Serrano 112, acceso posterior». Inés no preguntó. El coche se deslizó hacia la Castellana con una obediencia sin ruido. Madrid, a esa hora, era un animal que se reparaba por dentro, con camiones de limpieza y andamios cubiertos. Amaya observó su reflejo en la ventana. No era una víctima mirando de vuelta. Era una mujer que había administrado su dolor como se administra un bien escaso. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Inés en un semáforo, sin girar la cabeza. «Esta noche prefiero ser una señora», respondió Amaya y se perdonó la ironía. No quería que nadie la tutease en el tramo entre su decisión y su ejecución. El despacho de custodio era una oficina pequeña disimulada entre tiendas silenciosas, con un timbre sin nombre y una cámara que miraba igual a todo el mundo. Amaya pulsó y habló su apellido. La puerta interior, blindada, tardó 30 segundos en abrir. 30 segundos para recordar, sin dolor, la primera vez que se había reconocido lenta, cuando Sergio dejó de preguntarle por su trabajo y empezó a preguntarle por las cuentas. Dentro, el olor era a papel, a tinta templada. El custodio, un hombre con manos de músico, la condujo a una sala con mesa de roble, cámaras discretas y un sobre del color del pan recién hecho. El sobre decía azafrán, en mayúsculas, y llevaba un sello de lacre con una flor. Era una estética antigua para un mecanismo moderno. «Señora Lorente», dijo el custodio, «consta en sistema un evento de ruptura. ¿Desea activar la ejecución inmediata del protocolo?». Amaya respiró. Sabía lo que significaba.
El protocolo no era venganza, ni siquiera revancha. Era protección. Si decía sí, el sistema congelaría los fondos conjuntos, elevaría la custodia del inmueble que figuraba a medias a una situación de neutralidad legal, enviaría al registro las advertencias pertinentes y, sobre todo, le concedería acceso, por única vez, esa misma noche, al archivo digital donde se guardaban copias de documentos que Sergio había jurado no tener. Mentiras con firma y CIF extranjero. Sí, dijo por fin, ejecútelo. El hombre no manifestó sorpresa ni compasión. Tecleó. La pantalla no sonó. Un reloj, en cambio, marcó las 11:15 con una aguja contundente. El custodio empujó el sobre hacia ella. Su llave de sesión, explicó. Tiene una ventana de 3 horas. A las 2:15 todo vuelve a estar sellado. Si no se usa, el sistema lo entenderá como un desistimiento. Si se usa, se generarán actas automáticas de cada acción. Asintió sin abrirlo. No necesitaba ver la forma de lo que ya había decidido tocar. Guardó el sobre en el clutch y volvió al coche. Inés comprendió que el siguiente destino no se decía en voz alta. A veces, el silencio es una forma de contraseña. El edificio de Vidal Partners quedaba a 12 minutos en una calle donde de día se compraban trajes caros y de noche quedaban los reflejos. Amaya pidió aparcar en la boca calle, lejos de la cámara principal. Tenía un llavero que aún no había sido cancelado. Sergio, en su paternalismo rutinario, rara vez recordaba que las mujeres a su alrededor tenían memoria propia. El vestíbulo del edificio olía a piedra húmeda. Un vigilante con expresión de domingo la miró con una mezcla de curiosidad y maneres. Amaya le mostró el pase. Dijo, «Soy socia», con una seguridad que no pidió permiso. El hombre levantó el teléfono. Marcó una extensión. Quedó desequilibrado unos segundos por la inexistencia de respuesta. «A estas horas no hay nadie. ¿Va a entrar sola?» «Llevo entrando sola más tiempo del que cree», respondió sin arrogancia. El ascensor zumbió con la serenidad de lo inevitable. La planta de dirección estaba oscura salvo por una lámpara encendida sobre la mesa de reuniones. Ese detalle, insignificante, le recordó cómo Sergio dejaba luces como pistas, como si quisiera que todo el mundo adivinase dónde había estado. Abrió su despacho con la tarjeta y dejó el clutch sobre la mesa, con un gesto que sugería que esa mesa aún era suya. Su ordenador se despertó con su rostro, ya no con su rostro porque el rostro había adelgazado, pero la máquina la reconoció, y mostró el portal interno. No fue al ordenador, cruzó el pasillo hasta la sala de archivo, donde detrás de una estantería falsa, a la que había asistido cuando la instalaron, se escondía un panel. Tocó 3 puntos, como quien toca madera para ahuyentar una superstición, y el panel se apartó. El lector del chip brilló como un ojo pequeño. Sacó el anillo de plata, lo pasó con un gesto breve. El lector tardó un segundo en verificar que la firma coincidía con la que existía para clon de control. Luego la caja fuerte abrió como si desarmase un suspiro. Dentro había 5 carpetas y un estuche. Las carpetas llevaban títulos en inglés, en mayúsculas, con tono de legalidad firme. Shareholder Option Agreements, Trust Declaration, Loan Note Instrument, Mortgage Deed Transfer, Side Letter. El estuche era de cuero negro. Lo abrió con cuidado y encontró un abanico de tarjetas de acceso con nombres de sociedades en Malta, Luxemburgo y Delaware. Algunas estaban desactivadas, otras no. El corazón le hizo un movimiento pequeño, no de miedo, sino de reconocimiento. Allí había pruebas de una reestructuración que la excluía sin decir su nombre. No eran papeles para jugar al riesgo. Eran papeles para jugar con la vida de otra persona. Sacó el teléfono, activó la cámara con sello de tiempo y fotografió todo, página por página en silencio. El sistema de custodio registraba en paralelo cada archivo abierto, cada segundo de acceso. La luz de la lámpara en su despacho recortaba su sombra y la ponía en la pared del pasillo como un personaje en escena. Ella aceptó serlo. Por primera vez en meses, eligió su papel. No lloró. Había llorado cuando no entendía todavía en qué idioma había que hablarle a la traición. Ahora entendía que al final todas las traiciones se decían con números, fechas, porcentajes, direcciones. Contó rápido, sumó mentalmente.
y en esa suma vio el contorno de su casa, de la cuenta que pagaba las terapias de su madre, de las hipotecas silenciosas que buscan respaldos en países con muchas banderas. Volvió a la mesa, abrió el sobre azafrán. Dentro, un token físico, una llave USB con sello notarial y un papel con 3 códigos. Introdujo la llave en el puerto oculto del panel y escribió los códigos con la cadencia de quien toca un piano. La pantalla mostró el repositorio espejo, un escaneo de documentos que llegaban desde correos privados que no eran exactamente de Sergio, pero sí de su sombra. Lo que vio la llevó a apretar la mandíbula. Había correos con Laia. No los íntimos, sino los crueles. Instrucciones para que lo que debía ser de ambos pasase a ser de uno. Lemas de gimnasio económico como agilidad patrimonial, la broma privada que no se cuenta en público. Te prometo que cuando esto esté hecho, la casa de la sierra será nuestra sin fantasmas. Fantasmas, así llamaba Sergio a sus años con Amaya. Guardó una copia cifrada en la nube del custodio. Cotejó firmas, descargó la tabla de movimientos de una cuenta donde el apellido común ya no se usaba. Todo quedó documentado. El reloj marcó las 12:35. Le quedaba tiempo. El segundo ding no fue solo un sonido, fue la sensación de que el ascensor había traído consigo una nueva gravedad. El agente que estaba más cerca giró la cabeza con un reflejo ensayado, y el silencio de la planta de dirección se tensó como una cuerda. Amaya sostuvo el panel aún cerrado con la palma de la mano, a medio gesto de abrirlo, con el cuerpo inclinado hacia la estantería falsa y la vista clavada en el pasadizo. Las puertas se separaron, dejando pasar primero al jefe de seguridad del edificio, un hombre ancho con pelo al cero y la camisa perfectamente planchada, seguido de un técnico con una mochila de herramientas y una chaqueta con el logo de la empresa de mantenimiento. Detrás entró una mujer diminuta empujando un carro de limpieza, ojos negros vivos que parecían ver todo. «Noche movida», dijo el jefe de seguridad, presentándose como Crespo con el gesto. «Hemos recibido aviso de los señores de arriba», miró a Sergio, «y también de Central. ¿Quién es la responsable aquí?» «La responsable de sí misma», respondió Amaya con serenidad. «¿Y de este panel?» «Agente, ¿le parece que procedamos?» El policía asintió con un gesto mínimo, atento a la coreografía que se estaba armando sola. Sergio, con esa urgencia cortés que usaba para disimular el miedo, se adelantó medio paso. «Aquí hay documentación confidencial de la firma», dijo. «Pido que no se abra nada sin una orden». «Señor Vidal, hay un aviso de incidente con una joya rota, hay una posible denuncia de coacciones en un acto público y hay una llamada por intrusión. Lo razonable es verificar el estado de todo y recoger una descripción. Nadie se va a llevar nada esta noche. Nadie va a destruir nada tampoco». Laia aparentó aburrimiento, como si aquella noche le quedara grande y quisiera reducirla con muecas. Cruzó los brazos, el vestido rojo brillando bajo la luz blanca del techo, y se inclinó un poco hacia Sergio para susurrarle algo. Amaya no quiso saber qué. Tocó por fin los 3 puntos secretos del panel. La madera se desplazó con un clic limpio. El lector del chip quedó a la vista, ojo diminuto en mitad del pasadizo de libros. Introdujo el anillo de plata con un pulso firme. El diodo parpadeó una vez y la caja fuerte interior abrió su boca de metal. «Por favor», pidió Amaya al agente, «mire el contenido antes que nadie. Tome nota del estado. Yo tocaré lo estrictamente necesario y solo bajo su vista». El agente asintió de nuevo. La luz frontal del archivo golpeó las carpetas con su sobriedad anglosajona. «Shareholder Option Agreements, Trust Declaration, Loan Note Instrument, Mortgage Deed Transfer, Side Letter», y el estuce de cuero con tarjetas, negro, presente como una negación. «¿Esto estaba aquí a su llegada?», preguntó el agente. «Exactamente así», confirmó Amaya. «He hecho fotografías con sello de tiempo. Si lo desea, puedo enseñárselas y usted podrá comprobar que ninguna hoja se ha desordenado ni desaparecido». «Hágalo luego en la sala de juntas. Ahora describiremos y cerraremos». El técnico de mantenimiento, que hasta entonces había estado al fondo, se movió un paso de más. Crespo lo contuvo con un gesto. «Quieto, Julián. No toques nada que no te pidan», ordenó. «Y tú, Nica, espera en el pasadizo. Si necesitas pasar, nos avisas». La mujer del carro de limpieza asintió sin una palabra. Amaya agradeció el detalle del nombre. Ponerle nombre a alguien lo devolvía a la categoría de persona, y esa noche necesitaba recordar que no todo era función. El agente hizo un inventario simple, sin abrir las carpetas. 5 dorsos con títulos, un estuche con tarjetas, un lector activo.
Cerró la caja, comprobó el sello digital con un aparato propio, pidió a Amaya que replegara de nuevo el panel. Cuando todo estuvo en su sitio, el edificio pareció exhalar. Ahora, si les parece, continuó el agente. Pasamos a la sala de juntas. Necesito escuchar las versiones. Luego, si procede, iremos a informática. El señor de mantenimiento ha subido porque Central ha recibido un aviso de actividad anómala en el servidor y no quiero que nadie toque un cable sin que yo lo vea. Sergio chasqueó la lengua molesto. El sonido le salió pequeño, como si hubiera perdido derechos sobre su propia música. Amaya recogió el clutch, tomó el sobre azafrán que había vuelto a guardar en él y caminó con ellos hasta la sala de juntas. La mesa enorme parecía lista para una votación que no se produciría esa noche. El agente eligió la cabecera, puso su bloc. El otro agente se quedó cerca de la puerta atento a los movimientos. Crespo se situó junto al ventanal. Laia se dejó caer en una silla con la facilidad de quien no paga alquiler. Sergio ocupó su lugar preferido, lateral, desde donde podía verse en el reflejo. Empiece usted, señor al oyente. Nombre completo, DNI, motivo por el que está aquí y relato de lo ocurrido desde su llegada al museo hasta ahora. Amaya habló. Lo hizo con frases cortas como tejiendo una cuerda con la que sostenerse. El evento benéfico, el collar, el tirón, el chasquido, la vibración confirmando el evento de ruptura, la salida al patio para respirar, la segunda llave en el anillo, la oficina de custodia, el protocolo activado, la ventana de 3 horas, la llegada al edificio, la caja fuerte, la documentación, las fotografías y el envío de copias al custodio. Mientras narraba le pareció oír su voz desde una distancia a la vez íntima y profesional. Había pasado muchos meses explicándole a otros la vida perfecta que había llevado, y ahora estaba explicando la vida imperfecta que había decidido no tolerar. El agente tomó nota sin interrumpir. Cuando terminó, pidió ver las fotografías. Amaya se las entregó. Él observó en silencio los sellos de tiempo, verificó el geolocalizador, asintió, devolviendo el aparato. Gracias. Señor Vidal. Giró hacia Sergio. Su versión. Sergio se aclaró la garganta, recuperando su tono de liquidez contenida. Mi esposa, y la palabra tropezó, acudió esta noche a un evento de la fundación. Sufrió un percance con su joya, miró a Laia con una sonrisa rápida. Y en lugar de resolverlo con normalidad, ha activado un mecanismo que yo desconozco para venir a la oficina y... buscó la palabra. Manipular documentación propietaria. Esto no es una escena doméstica, es una empresa. Aquí hay acuerdos con terceros, confidencialidad. ¿No piensa provocar un problema por un enfado conyugal? Pido que se la invite a abandonar, y si no, que se la denuncie por intrusión. ¿Y el percance?, preguntó el agente. ¿Quién rompió el collar? Laia sonrió finalmente, como si le hubieran dado su entrada. Fue un accidente, afirmó. Quise ver el cierre. Se rompió. Si la señora quiere denunciarme por eso, que lo haga. No dramatice más. Hay cámaras en el museo, recordó Amaya con calma, y hay un circuito de seguridad que se activó. Les darán lo que necesiten. En este momento el agente de la puerta recibió una llamada por el pingano discreto de su pinganillo. Escuchó, asintió 2 veces y se acercó al compañero para susurrarle algo. El primero inclinó la cabeza hacia Amaya. Central confirma que hay un acta electrónica abierta por una notaría madrileña. Constan hora, dispositivo, geolocalización y un evento de ruptura vinculado a un collar. Constan asimismo advertencias al registro de la propiedad y a 2 entidades bancarias por activación de un protocolo privado. No me toca a mí valorar eso, pero existe. Señores, miró a Sergio y a Laia, a partir de ahora ninguna destrucción de documentos será tolerada. Si hay un movimiento en el sistema informático, se considerará interferencia en una posible prueba. ¿Estamos? Estamos, dijo Amaya. Estamos, repitió Sergio con los labios. El técnico Julián, que había aguantado con su mochila a un lado, levantó una mano dubitativo. Perdonen, Central efectivamente ha visto actividad rara en la sala de servidores, un proceso que no conocemos. Nombre borrado seguro programado. No digo que sea nada, solo digo que está ahí. Si no hacemos nada, en 20 minutos... buscó una palabra que no asustara. Reescribe. ¿Borrado seguro de qué?, preguntó el agente. De unidades espejo probablemente, o de logs. Yo no tengo privilegios para verlo sin un administrador de la casa. Miró a Sergio. La sangre le dio un zarpazo breve en las sienes. Había contado con muchas maniobras, pero no con una que inundara de amnesia los pasillos que acababa de recorrer. Apoyó los dedos en la mesa, encontrando la textura barnizada como si fuera una tierra donde afirmarse. «Sala de servidores», decidió el agente levantándose. «Todos. Nadie se queda atrás. Usted, señor Vidal, delante.
Si esto es una acción legítima, se detiene. Si no lo es, se detiene igual. Crespo tomó la delantera por costumbre. Julián, nervioso, sacó de la mochila una linterna que no encendió. Nika, discreta, arrimó el carro a la pared para despejar el paso. Sus ojos negros siguieron el grupo un instante. El pasillo hacia informática era más frío, con suelo técnico que amortiguaba el ruido. El lector de acceso pitó humilde cuando Sergio apoyó la tarjeta. El cuarto exhaló su clima, una mezcla de electricidad y metal. Bips sutiles, lucecitas, el zumbido de los ventiladores que jamás duermen. Aquí, dijo Julián, señalando una pantalla de monitorización. Esto es lo que les decía. sketchsecurewipe.exe. Ejecuciones pendientes 1. Ventana 0140-0205. No sé quién lo ha puesto. No figura usuario. Eso es raro, porque siempre figura usuario. El monitor mostraba una barra de espera que no avanzaba. Estaba preparada, quizá congelada, esperando la hora exacta. Amaya sintió el reloj de su sobre, azafrán, como un corazón externo. El agente se cruzó de brazos. «Desconéctelo de la red», ordenó a Julián. «Pero que no se apague nada, solo red». ¿Y usted miró a Amaya? Por favor, documente con su cámara eso que estamos viendo, que quede el sello de tiempo. Sergio dio un paso que parecía normal y sin embargo tenía prisa. Julián iba a obedecer cuando la mano de Sergio cayó con rapidez sobre un teclado, buscando una combinación. Crespo, que vio el gesto con experiencia de bar nocturno, agarró la muñeca del empresario con firmeza. «No toque», dijo, sin levantar la voz. «Es mi servidor», replicó Sergio, con ese plural que ya no incluía a Maya. «No voy a permitir que un técnico cualquiera desconecte nada». «Entonces documéntelo», indicó el agente férreo. «Abra su sesión, identifíquese y muéstrenos que lo que iba a suceder era legítimo. Si no puede, se desconecta con testigos». Sergio dudó un segundo. Tecleó su usuario. La pantalla le pidió un código de doble factor. Miró a Lai. Ella, dócil, rebuscó en su bolso y le mostró la pantalla de su móvil con una aplicación abierta. Amaya lo vio todo como si le pasase a otra. La sincronía pulida, la costumbre. «Ella tiene tu segundo factor», pensó con una lucidez que no escoció ya. El agente lo vio también. Hizo una anotación. «Gracias, señorita», dijo con neutralidad. «Eso será parte de su declaración. ¿Relación con el señor Vidal en la empresa?» «Consultora», respondió Lai con naturalidad audaz. «Pues consultará menos a partir de ahora», murmuró Crespo. Sergio entró. Navegó con la soltura de quien ha memorizado rutas. Pero la pantalla del proceso no aceptaba su autoridad. No había usuario, no había cancelación, solo la posibilidad física que Julián ya tenía bajo la mano, desconectar la red como quien arranca de un golpe el cable del teléfono. «Hágalo», ordenó el agente. Julián tiró del latiguillo con suavidad profesional, sacándolo del switch. Varias luces cambiaron de ritmo. El proceso se quedó sin su viento. La barra dejó de respirar. Amaya tomó fotos, una tras otra, sin piedad, cada imagen atravesada por el sello de tiempo y las coordenadas. El token del sobre azafrán vibró levemente dentro del clutch, como si aprobara. A Sergio se le escarchó el gesto. «Esto es un atropello», dijo, «pero le faltó temple. Mañana hablaré con quien tenga que hablar». «Mañana es otro universo», respondió Amaya muy baja. El agente carraspeó para devolverlos al protocolo. «Suficiente aquí. Sala de juntas, otra vez. Quiero recoger esa actividad anómala en un informe y que conste que se desactivó bajo supervisión. Si hubiera que recoger equipos, pediremos orden. Por ahora, nadie se lleva nada». En el camino de vuelta, el edificio pareció encogerse 1 milímetro, como si comprendiera que la noche estaba siendo más larga de lo planeado. Pasaron junto a la sala donde estaba el panel y Amaya sintió la tentación breve de apoyarse en la madera, de agradecerle algo sin nombre que esa puerta existiera. Nika, la limpiadora, estaba de pie al final del corredor, quieta, las manos apoyadas en la barra del carro. Amaya cruzó con ella una mirada que no fue curiosidad ni interés, fue reconocimiento. En la sala de juntas, mientras el agente describía en voz alta el proceso detenido, el otro agente comenzó a tipear en una tableta. Crespo habló a media voz por el walkie. Julián, con la necesidad de justificar su presencia, sacó una hoja y dibujó un pequeño esquema del switch y la boca que había desconectado. Lai pidió un vaso de agua. Nadie se lo dio. Se lo fue a buscar ella regateando sillas, volviendo con un vaso que tintineó un poco en su mano.
El teléfono de Amaya vibró con un número conocido. Notaría Valcárcel. Sí, respondió, y se apartó un paso, a la vista. ¿Diga? La notaria llegó firme y baja, como siempre. Señora Llorente, le confirmo recepción de 3 paquetes: registro de acceso físico, fotografías de documentación y acta de incidente en evento. He remitido aviso al registro de la propiedad y a las entidades que usted indicó. También le confirmo que su ventana de sesión expira a las 2:15. Si hay algo más que necesite elevar a acta, hágalo en los próximos 40 minutos. ¿Tiene usted protección policial? La tengo, y respondió, y la palabra pesó. Y necesito añadir otra cosa. Intento de borrado seguro programado en la sala de servidores. Detenido. Oficialmente documentado. Hecho, dijo la notaria. ¿Está usted bien? Amaya miró la mesa, el vaso de Lai, las manos de Sergio apretadas, el blog de la gente. Estoy, repitió. Le llamaré antes de las 2:15 si hay algo más. Colgó. Su cuerpo entendió solo entonces el cansancio. El músculo de la mandíbula le dolía con el recuerdo de apretar los dientes para no explotar en el museo. Respiró hondo y escuchó el rumor de la ciudad filtrándose por los cristales. Alguien en la calle arrastró una silla. La noche seguía siendo mundo. Queda otra cosa, dijo de pronto. Quiero que conste que en el estuche de tarjetas hay accesos a sociedades de Malta, Luxemburgo y Delaware, que el segundo factor del señor Vidal lo lleva esta consultora, miró a Lai, y que existe correspondencia electrónica que conecta decisiones empresariales con decisiones personales. Si ustedes no pueden mirarlo ahora, mañana se mirará, pero que conste esta noche que existe. Conste, repitió el agente, escribiendo. Sergio soltó el aire por la nariz, el movimiento le dio ganas de salir al pasillo. Se levantó. Voy a fumar, dijo. No, señor, lo cortó Crespo, amable y duro. Nadie sale sin que se lo digan. Si quiere, abra una ventana y respire el frío de noviembre. Sergio se sentó otra vez. Lai apoyó la frente en la mano, mirando a la mesa como se mira un mapa que no se comprende. Amaya sintió el peso pequeño del medallón roto en el clutch, su metal llevando dentro un silencio que ya no era luto sino evidencia. Pasaron 10 minutos que se dividieron en papeles, preguntas y un café malo que Crespo consiguió de una máquina. A la 1:22, el agente de la puerta recibió otra comunicación. La escuchó, cambió el peso del cuerpo y anunció. Desde el museo, han revisado cámaras, hay imágenes de la interacción con el collar. Habrá copia disponible por la mañana. También desde Central, a las 12:48 se ha detectado un intento de acceso remoto a un repositorio llamado Espejo desde una IP no habitual. 2 minutos después, acceso correcto desde un token con sello notarial. Eso es usted, señora Llorente. Pero el intento previo no coincide con su token. Tomamos nota. Lai giró la cara despacio. Sergio clavó la vista en la mesa. Amaya sintió que la frase «intentó entrar antes» tenía en ese instante otro dueño. No lo permitió. Se agarró a los hechos. ¿Y la IP? Preguntó. Se rastreará. Por ahora, queda constancia. La palabra espejo vibró en ella con su doble sentido. Reproducía y devolvía. Pensó en la posibilidad de que alguien más supiera del protocolo, de que no estuviera sola en esta coreografía de puertas y sellos. Guardó ese pensamiento en un cajón limpio. No iba a distraerse. A la 1:35 su token la reclamó con una vibración doble. Notaría de nuevo. «Sí. Una cosa más, señora Llorente», dijo la voz. «El registro ha admitido la anotación preventiva sobre el inmueble común. Queda bloqueada cualquier carga nueva en 48 horas. Es un tiempo escaso, pero suficiente para pedir medidas cautelares si fuera necesario. Desea solicitar además un depósito notarial de ciertas sumas críticas que figuran en su contrato matrimonial». Cierta alegría sobria le atravesó el pecho como un hilo de calor. «Sí», dijo. «Quiero que ese depósito se ejecute ahora. El banco de referencia figura en el contrato. Tiene enlace de firma en el paquete con sello azafrán». «Lo tengo ante mí», confirmó la notaria. «Necesito su validación desde la llave física y su segundo factor. Le envío un código. Queda usted en llamada». El teléfono mostró una notificación. Amaya abrió el clutch con cuidado de quien abre un relicario y extrajo la llave. La conectó al puerto del portátil de la sala. Crespo se ocupó de desenrollar el cable como si fuera un latiguillo de bombero. La pantalla mostró el entorno de firma. Introdujo su código. Leyó de corrido el texto. Constitución de depósito notarial de fondos de carácter común
ante sospecha de coacción y riesgo de dispersión patrimonial. Las palabras eran frías como un quirófano. Tecleó su validación. La notaria leyó a la vez al otro lado. Recibido. Envío ahora el segundo factor, indicó. El teléfono vibró con una cifra de 6 dígitos. Amaya la tecleó sin temblor. Un círculo giró 2 segundos. Se detuvo en verde. La notaria habló como quien baja una palanca. Depósito constituido. El banco ha aceptado en ventanilla digital. Queda un pendiente, el depósito sombra, que se activa si detectamos un barrido de fondos a cuentas en el extranjero. Para eso necesito su validez expresamente. ¿Autoriza? Autorizo, dijo Amaya, y el verbo se le quedó plantado como un árbol. Hecho. Colgó sin ceremonia. A veces, la dignidad era no adornar los finales. El agente, que había escuchado solo la mitad, escribió «Depósito notarial constituido» en su hoja. Sergio se pasó la mano por la nuca. Desconcertado, Laya hurgó en el móvil con disimulo. Amaya lo vio y un impulso práctico la atravesó. «Agente», pidió. «¿Podría pedir a la señorita que deje su teléfono sobre la mesa mientras terminamos? Ha servido de segundo factor para el señor Vidal y hay un intento de acceso externo no identificado hace media hora. No digo nada más». Laya abrió mucho los ojos, ofendida por sistema. «Es mi teléfono. Nadie me lo...» «Volverá a sus manos en cuanto terminemos. Por ahora, aquí, por favor». Laya me dejó con un golpe breve metálico. La pantalla se iluminó con un fondo de playa. Un mensaje emergente asomó la punta antes de esconderse, como un pez. A la 1:47, cuando el aire parecía haberse acostumbrado a ese nuevo equilibrio, el ascensor habló de nuevo. «Ding». Crespo miró su walkie-talkie y dijo algo en clave. Un minuto después, asomó por la puerta un hombre delgado con gabardina, gafas de montura clara y un maletín antiguo que no combinaba con su reloj moderno. Amaya se enderezó antes de que él dijera su nombre. El alivio fue físico, una corriente de agua que llega a una planta sedienta. De Guzmán se presentó para los demás. «Vengo por la llamada de la señora Llorente. Traigo 3 escritos y una lista de bloqueos. ¿Puedo?» El agente lo evaluó con el ojo de quien se pregunta si el orden puede convivir con las sorpresas. Asintió. De Guzmán abrió el maletín con 2 clics que sonaron a teatro en miniatura y sacó los papeles con el cuidado de un cirujano. Leyó los encabezados en voz baja. Solicitud de medidas cautelares, requerimiento de preservación de prueba electrónica y notificación fehaciente a la empresa sobre la separación efectiva de canales y factores de autenticación. Esto, explicó, significa que a partir de ya, cualquier segundo factor asociado al señor Vidal que no esté en su poder será eliminado. Ya está solicitado al proveedor. Aquí, puso el dedo en la línea, y aquí la lista de tarjetas de acceso a sociedades satélite cuyo uso queda prohibido bajo apercibimiento. Sergio estalló con una risa que no llegó al techo. «Juegas muy fuerte, Maya», dijo, por primera vez usando su nombre de pila esa noche. «Te vas a estrellar». «No me estrello si voy por la carretera. Eres tú quien ha estado cruzando campos ajenos. Señores, esto no es una sala de teatro. Termine el letrado». De Guzmán terminó. Dejó copias. Amaya firmó recibos. Sergio se negó a firmar. El agente anotó, se niega, y su gesto fue un sello suficiente. A la 1:58, el móvil de Laya sobre la mesa vibró con insistencia. Verificación, proveedor de autenticación. El agente lo miró sin tocarlo. Una segunda vibración repitió la notificación y una tercera se apagó sola. La pantalla volvió a la playa. Cuando Laya lo recuperara, descubriría que su app se había vaciado de codiguitos azules. Amaya lo supo sin necesidad de verlo. La necesidad siguiente llegó con un golpe de realidad. El reloj. Su ventana avanzaba. Quedaba poco. Había una última acción que no podía dejar fuera. La exhibición documental integral. Pidió el portátil de la sala. Conectó la llave. Abrió el espejo. El repositorio se desplegó como un archivo bajo luz de quirófano. Correos, cartas, PDF de acuerdos, transferencias. Seleccionó un conjunto. Creó un paquete de tenencia. La notaria debía estar aún del otro lado de algún satélite. El sistema pidió confirmación. Ella firmó. La barra de progreso se llenó con una paciencia de artesana. Cada documento quedaba con un hash, un testigo,
Un minuto. Era burocracia, sí, pero la suya. Pertenecer a algo a veces significaba pertenecer a un acto. De pronto, un sonido diferente cortó el aire. No era un ding, ni un pitido de switch, ni la vibración de un móvil. Era el rumor apagado de una puerta en los pasillos internos, un cierre amortiguado, como si alguien hubiera pasado por la cocina del edificio y hubiera abierto la trampilla de servicio. Crespo levantó la cabeza. El agente clavó los ojos en la puerta. ¿Hay otra entrada?, preguntó. Hay una conexión por el pasillo técnico, respondió Crespo. Poca gente la conoce. Da a los cuartos de máquinas y de ahí a la sala de archivo por detrás. Se volvió hacia Julián. ¿Quién más tiene tarjeta maestra? Julián tragó saliva. El jefe de IT y... el financiero, el CFO, se llama Gorka. El nombre cayó al centro de la mesa con peso de plomo. Sergio se movió apenas. Laia pestañeó. El agente se plantó junto a la puerta como si sus botas fueran raíles. «Nadie se levanta», ordenó. «Crespo, conmigo. Usted, Julián, detrás. Señora Llorente, siga con lo suyo. Si vemos algo, gritamos». Se fueron. La sala quedó con un hueco de silencio por donde entró el golpeteo muy lejano de una carcasa metálica. El portátil de Amaya terminó el paquete y escupió un «exhibición completada». Ella exhaló sin ruido. De Guzmán, a su lado, tocó su bolígrafo como quien señala el compás de una música privada. «Queda nada», dijo. «Si quiere, pedimos ahora el cierre lógico de sesión. Volver a abrir exige otro evento. ¿Y usted no quiere depender de que alguien le meta un dedo al cuello otra vez?» «Pídalo», susurró ella. El letrado tecleó veloz, enviando una frase que produjo una respuesta automática. «Sesión será cerrada en 0412». El reloj de pared marcaba las 2:10. El cuerpo de Amaya, que se había mantenido colgado de una cuerda todo ese rato, notó la promesa del suelo. Miró a Sergio, que la miraba como si fuera a descubrir ahora de qué estaba hecha. Laia apretó los labios con la mirada clavada en su teléfono inutilizado. Un golpe sordo en el pasillo lo sobresaltó. Después, voces. Crespo, un alto ahí. Un murmullo que se convirtió en palabras. «Quieto, Gorka. Las manos donde yo las vea». Amaya no necesitó cerrar los ojos para ver la escena. El pasillo técnico, el CFO con su maletín de aluminio, la puerta trasera del archivo, el panel que solo se abría con 3 toques que ella conocía, la tentación de romper por detrás lo que no había podido controlar por delante. El agente gritó un «no toques eso», que resonó como un palo callando. Hubo un ruido de llaves, metal con metal, y luego el paso de varias personas acercándose. En el umbral apareció Crespo primero, sujetando por el brazo a un hombre de 40 y tantos, traje gris, ojos pequeños. Detrás, el agente con la mano abierta en el aire y Julián con la mochila mal colgada, asustado. El maletín llevaba un golpe nuevo, como si hubiera conocido el suelo. «Buenas noches», dijo Gorka, con una sonrisa improvisada. «Vine por mis cosas». «Sus cosas están donde pertenecen, y usted está donde no debía a estas horas. Siéntese, no toque el maletín». Gorka obedeció con el estilo de los que obedecen cuando conviene. Miró a Sergio buscando un faro. Sergio no era faro para nadie ya. Laia observó al recién llegado con una curiosidad que tenía menos de aliada que de turista. El agente abrió el maletín con la torpeza necesaria para que el gesto no pareciera ensayado. Dentro había un disco externo grueso, papeles con logotipos, un sobre sin cerrar con nombres de sociedades en tinta negra. De Guzmán se inclinó, sin tocar, leyendo de reojo, reconoció 2 siglas que había visto en el espejo. Su estómago se calmó. No había fantasmas, había rutas. «Esto se queda aquí», dijo el agente. «Nadie se lo lleva. Mañana seguimos con un juez. Hoy, de vuelta al guión». Miró el reloj. «Dicen que la noche trae consejo. A mí me trae informes». A las 2:12, el teléfono de Amaya sonó una vez más. No era la notaria, era un número del banco. Contestó. «Señora Llorente, disculpe la hora. Soy del Departamento de Cumplimiento. Hemos recibido aviso automático de un intento de barrido de fondos desde su cuenta común a una cuenta en Luxemburgo. Está bloqueado por el depósito notarial, pero el intento ha quedado registrado.
¿Desea que elevemos la alerta a crítica para impedir cualquier intento durante la próxima hora? Sí, dijo Amaya sin respirar. Crítica. Y, por favor, deje constancia de esta llamada en el expediente con hora y minutos. Hecho. Y... hay otra cosa. A las 00:50, unos minutos antes de la activación del protocolo, alguien intentó entrar en la banca en línea con sus credenciales. Falló. Lo digo por si... No terminó. Lo tengo en cuenta. Gracias. Colgó. El agente anotó barrido Luxemburgo, intento, bloqueado. Gorka miró el maletín como si en su interior hubiera una foto de infancia. Laia cerró un segundo los ojos. Sergio apretó la mandíbula hasta que se le marcó el músculo. El portátil mostró la cuenta atrás del cierre lógico. 01958. 01910. La sala se llenó de una espera densa. Amaya se descubrió frotando con el pulgar el filo del clutch como había hecho toda la noche, como si quisiera pulir una esquina para que le hiciera de ancla. El sistema le pidió para cerrar una última confirmación de identidad. Insertó la llave, escribió el código, un círculo giró, se detuvo, pedía el segundo factor. La notaria previsora había enviado uno que aún respiraba. Lo tecleó. El círculo volvió a girar, como los planetas de un móvil infantil. Fue entonces cuando la pantalla del portátil, además de su círculo manso, mostró un recuadro que no habían visto antes. Sesión paralela detectada. Debajo, una línea. Clave espejo usada desde IP interna, planta 11, área de dirección. Una segunda línea añadió. Acceso concedido 021422. El recuadro parpadeó una vez. Amaya sintió que la temperatura de la habitación bajaba 1 grado sin permiso. Sergio levantó la cabeza con un instinto que parecía de perro que oye un coche. Laia abrió la boca. De Guzmán se inclinó sobre la pantalla con la elegancia de quien guarda sus gestos para lo que importa. El agente dio un paso hacia adelante como si el suelo hubiera soltado un rumor. «¿Qué significa eso?», preguntó el policía. Amaya leyó despacio para si el sentido cambiaba con las sílabas. «Significa», dijo, «que alguien está entrando ahora mismo con una clave clonada, desde aquí dentro». Levantó la vista hacia el pasillo. El edificio entonces volvió a hacer ese sonido de puerta en distancia, pero más claro, como si alguien hubiera respirado contra un micrófono. El ascensor no tocó campana. Las luces no avisaron. Solo el aire supo. El agente miró a Crespo. Crespo miró al agente. Gorka bajó la vista al maletín. Laia se llevó la mano al cuello como si buscara un colgante propio. Sergio apretó los puños encima de la mesa y por primera vez esa noche estuvo a punto de pronunciar el nombre de alguien que no fuera él. Amaya, con el dedo a milímetros de cerrar sesión, sintió el impulso animal de apretar. No podía. Si cerraba y alguien estaba dentro, bloquearía también su propio acceso a la evidencia en curso. Si no cerraba, el otro se le colaría por el hueco. «¿Quién está en la planta 11?», preguntó al aire. Nadie respondió. A través del cristal, el pasillo respiró como una garganta profunda. La pantalla añadió una última línea, lenta, indecente. Usuario LS-Soriano. Profil consultoría externa. Permisos, lectura y exportación. No hubo más letras. Hubo en cambio un sonido que no había sonado en toda la noche. El chasquido sordo de una memoria externa entrando en un puerto en algún lugar, demasiado cerca. Amaya levantó la mirada y antes de que el agente echara a correr, antes de que Crespo soltara su walkie, antes de que Laia entendiera la trampa de sus propias iniciales, la planta pareció inclinarse hacia una decisión que nadie había tomado aún. La cadena vibró una segunda vez, más seca. Nerea sostuvo el teléfono con la pantalla del correo abierta, el adjunto con la firma falsa iluminándole los dedos. Respiró, alzó la barbilla y habló a través de la puerta como si leyera un acta. Son las 23:19. Acabo de recibir un correo del banco confirmando una modificación de apoderamientos con una firma que no es la mía. Ya he avisado. No entrarás esta noche, Sergio. No forzarás la puerta. Estás paranoica, contestó él, la voz oscura. Abre. Lo arreglamos hablando. No. Nerea apoyó el talón del pie contra el suelo, anclándose. La policía está de camino.
El silencio detrás de la madera fue un animal agazapado. Se oyó un susurro breve, como un nombre apagado. ¿Aldara? ¿Inés? Y luego el golpe de un puño seco contra el marco. Nerea marcó 091 en manos libres. Recorrió con la vista, sin moverse, cada esquina de su salón. La mesa despejada, la carpeta, el bolígrafo, la libreta gris. Visualizó el trayecto desde la puerta al pasillo, del pasillo al dormitorio, por si tenía que retirarse hacia atrás. No era miedo, era geometría defensiva. ¿091? ¿En qué puedo ayudarla? Intento de entrada no autorizada de cotitular, tras posible falsificación de firma bancaria. Su voz salió limpia, sin adornos. He presentado parte esta mañana por coacciones. He recibido un correo a las 23:18 confirmando una actualización de apoderamientos sin mi presencia. Tengo la documentación. Están ahora mismo intentando abrir con llave. Calle... cuarto izquierda. Una patrulla va en camino. No abra. Mantenga la cadena puesta. Colgó. Detrás de la madera. La llave dejó de girar. Sergio habló otra vez, más bajo. Ese tono de quien cambió de estrategia. Podemos evitar que esto sea un desastre. Quita la cadena. Hablamos 5 minutos. Mañana retiro lo del banco, te lo prometo. Lo retirará el banco, dijo Nerea, y deslizó el teléfono en el bolsillo. Por escrito, con sello. Tú vas a salir del portal y esperar a que llegue la patrulla. ¿Hablas con ellos? Un golpe seco respondió. No ya en la puerta, sino en su propio estómago. Un recuerdo de todas las veces que creyó que una promesa dicha deprisa salva un incendio. Esta vez no. Sabía que apagar incendios con palabras es llenar un depósito con gasolina. Se oyeron pasos. La luz del pasillo que se filtraba por la rendija cambió de tono como si alguien hubiera pasado por delante del sensor del portal. Nerea miró por la mirilla. Sergio se había echado hacia atrás, el rostro tenso, y junto a él asomó el perfil afilado de Inés, envuelta en un abrigo negro. Había energía de maniobra en ese dúo, una mano que empuja y otra que calcula. «No estás bien, Nerea», dijo Inés, alzando la voz para que atravesara. «Abrir la puerta es un gesto de paz. Ningún juez te va a agradecer que bloquees a tu marido. Abrir ahora es un gesto imprudente. La patrulla sube». El ascensor se detuvo en su planta con un zumbido, que por primera vez desde que vivía allí, le pareció un sonido protector. 2 golpes suaves, esta vez al ritmo profesional de los nudillos de quien no irrumpe, sino que llega. Nerea descorrió la cadena, abrió lo justo y mostró la carpeta con la oposición notarial y el correo del banco. Los agentes escucharon con la cara abierta a la neutralidad, pidieron los DNI de todos, y sin cruzar el umbral, pidieron, por favor, en el rellano. Nerea salió con las llaves en el puño y cerró tras de sí con un clic que registró su presencia como si marcara tarjeta. A ver, el agente de mayor edad. Hay una oposición notarial presentada ayer, un asiento en el registro de hoy, un parte por coacciones y ahora un correo del banco sobre apoderamientos. Señor Valls, no puede forzar la entrada si la señora se niega. Si la puerta tiene cadena no es para jugar con ella. Es mi casa. Y la palabra mi salió de su boca con un filo viejo. Vivo aquí. Tengo llave. Es domicilio común. El agente alzó la palma. Pero a las 23:00 tras esto no va a entrar sin su consentimiento. Se instala, es un lío penal. Y respecto al banco, la señora adjunta una firma que, miró el móvil de Nerea, no cuadra con otras comparativas. Le recomendamos que mañana acudan a la oficina, con calma. Hoy se marchan. Y si hay orden judicial, entonces se actúa según la orden. Inés cruzó los brazos, dirigiéndose al policía con una sonrisa que falseaba agrado. Agente, ustedes saben cómo son estas cosas. Una discusión familiar. Mi nuera sale del hospital y está nerviosa. No alimentemos un drama. Solo queremos hablar. A las 12 del mediodía estaré en la oficina de su banco con una denuncia de falsedad documental si lo de esta noche no queda revertido antes. Y ahora, con todo respeto, voy a volver a entrar a mi casa. Miró al agente. ¿Hay algo más que necesiten los señores? El agente negó con la cabeza. El más joven pidió a Sergio que se retirara del rellano para facilitar los ánimos. Inés apretó el bolso, y por un segundo vio en sus ojos algo distinto al acero. El cansancio de quien ha sostenido durante años una estructura torcida sin llamarla por su nombre. Luego pasó y se fue. Nerea cerró. Puso la cadena.
Apoyó la espalda en la madera y dejó que su cuerpo registrara el temblor como un residuo técnico, no como una rendición. Tomó la libreta. Escribió. Viernes 23:45. Patrulla. Sergio fuera. Inés fuera. Mañana banco 12:00. Clara 9:00. Cerrajero. Evaluar refuerzo no cambio. Se sirvió agua. La bebió como si registrara el acto en los márgenes de un documento. Apagó la luz a las 12:12 y, contra todo pronóstico, durmió. El sábado amaneció gris como una página en borrador. A las 7:10, el timbre sonó una vez, con discreción. Era el cerrajero del barrio, al que Nerea conocía por haber salvado a una vecina de un desliz con la cerradura. Instalar un segundo cerrojo interior, no sustituir bombín, había recomendado Clara por mensaje. No limites el derecho de llave del cotitular, refuerza tu control desde dentro. El hombre trabajó en silencio, explicó cómo girar la pieza sin que se oyera en el rellano, y se fue deseando fines de semana tranquilos. A las 9:03, Nerea se sentó frente a Clara en la cafetería de siempre, 2 calles más allá del despacho. Café, tostadas, un folio en blanco para ordenar el día como si fuese un juicio puntual. «Lo de anoche va a ayudarnos», dijo Clara dejando el móvil a un lado. «La patrulla levantó una diligencia, la sumamos a la comparecencia. Hoy a las 11:30 pedimos cita con el juez de guardia para medidas cautelares, prohibición de disposición de bienes comunes sin notificación previa y ratificación judicial, y recomendación de no aproximación a la vivienda salvo previo aviso por la tensión. No es una orden de alejamiento, no la necesitamos si no hay riesgo de integridad, pero sí un perímetro de orden. Y a las 12, banco. Vas a hablar tú, frases claras, sin adjetivos, fechas, horas, adjuntos». «Lo haré», dijo Nerea, y se sorprendió de su propia voz. No sonaba alguien que se animaba, sino alguien que iba a su puesto. A las 11:10 entregaron en el juzgado de guardia un escrito con anexos, copias de la oposición notarial, el justificante del registro, la comparecencia policial, la diligencia de anoche, el correo del banco con la autorización presencial sospechosa. Un funcionario ojeó y les dio un número. «El juez verá esto tan pronto como pueda. Están siendo días agitados». Nerea agradeció sin ironía. A las 11:58 entraron en la sucursal. El aire olía a colonia contenida y a plástico de tarjetas nuevas. Detrás de la mampara, un director de corbata morada y mandíbula voluntariosa pronunció su nombre con formalidad. «Señora Valcárcel». Sergio no estaba, tampoco Inés. Eso alivió un músculo bajo la clavícula que Nerea no sabía que llevaba tenso desde la noche. «He recibido a las 23:18 un correo confirmando una actualización de apoderamientos», empezó, colocando el móvil y los papeles sobre la mesa. «La actualización dice que fue presencial, a las 19:55, con firma del otro titular. No estuve aquí. Aquí tiene mi DNI, mi comparecencia de ayer, la diligencia de la policía de anoche, la oposición notarial, el asiento del registro. La firma adjunta no es mía». El director descolgó el mando de la seriedad instituida, ese que algunos solo usan cuando el suelo se vuelve frágil bajo sus zapatos. «Déjeme ver», amplió la imagen. «Esto se firmó en la oficina de la calle Hernani, no aquí». Miró el reloj. «Voy a llamar a cumplimiento y a la otra oficina. Necesito que me autoricen a bloquear los apoderamientos preventivamente y abrir una investigación interna. ¿Me permite un minuto?» «Tome 2», respondió Nerea. Cuando volvió, llevaba en el rostro la cara de quien ha recibido un correo que cambia un guión estudiado. «He ordenado revertir la actualización», tecleó. «Queda bloqueado cualquier movimiento sin cofirma. Además, necesito, con su permiso, que firme usted una discrepancia de firma. Pediremos las imágenes de cámara de la otra sucursal. Si alguien se presentó como usted, lo sabremos». «Autorizo», dijo Nerea. «Y presento además un escrito para el Banco de España si en 48 horas no recibo confirmación por escrito de la reversión». Empujó el papel con sello. El director firmó, selló y estampó fecha y hora. Sábado 12:22. Clara pidió que los documentos llevaran 2 copias. El hombre asintió como quien no quiere borrar nada del rastro porque entiende que el rastro hoy es salvación. «Una cosa más», añadió él. «La persona que autorizó ayer, si hubo suplantación, lo hizo con una copia de su DNI. ¿Dónde podría haber obtenido esa copia?» Nerea pensó en la caja fuerte, en el archivador, en los archivos compartidos. Pudo imaginar muchas vías. Prefería no regadar suposiciones. «Lo averiguará el procedimiento», respondió. A las 3:05, en la acera, el sol se había impuesto a la página gris. Clara guardó los papeles y sonrió con esa economía suya que decía más que la retórica. «Has hecho una mañana impecable», guardó el móvil. «Te dejo 2 horas. Come. A las 4 pasamos por Lavapiés. Quiero que entremos al local y hablemos con el del bar de la esquina.
Que nos firme una declaración simple, que ayer vio a tu marido midiendo la persiana con otro hombre, si ocurrió. Si no, que nos diga que no. Hechos, no teorías. Hechos, repitió Nerea. Comieron en silencio cómodo. A las 5:50 cruzaban ya sombrería. La persiana del local, gris con grafitis azules, seguía cerrada. El dueño del bar de la esquina, un hombre de 30 y tantos años con acento extremeño, asintió cuando Clara le mostró el folio. Ayer por la tarde vi a un señor con una mujer mirando la persiana, midiendo. Se encogió. Pero medir mira mucha gente. Firma que lo vi, no sé quiénes eran. No sirve así, dijo Clara. Gracias. De camino al metro el teléfono de Nerea vibró. Un correo de Hernani Dirección. Asunto, CCTURE. Cuerpo. Imágenes disponibles para fiscalía si así se solicita. A efectos informativos, a las 23:18 se personó una mujer rubia de unos 60 años que presentó un DNI a nombre de Nerea Valcárcel. La firma no coincide con historiales. Se retuvo copia. Nerea dejó que el aire le llenara los pulmones con la medida exacta de una pista confirmada. Inés, dijo en voz baja, más que una acusación fue una constatación de un movimiento visible por fin en el tablero. A las 16:40, ya en la calle, Sergio apareció doblando la esquina. Llevaba el abrigo abierto y los ojos sin descanso. ¿Podemos hablar?, preguntó sin mirar a Clara. Habla, dijo Nerea. No sabía lo del banco. Se pasó una mano por la nuca. Lo juro. Mi madre... Calló. Tragó. Se le fue de las manos. Yo solo quería cerrar lo del local para pagar una deuda del despacho. Me metí en un hoyo. Y cuando estás en un hoyo te agarras a cualquier cuerda, incluso si te ahorca. Los hoyos no justifican las cuerdas en cuello ajeno, dijo Nerea. ¿Vas a detener los movimientos? ¿Vas a desautorizar todo lo que no pueda sostener ante un juez? Sergio asintió rápido, como si quisiera ponerse al día con la velocidad del desastre. Sí, lo detengo. Y te pido... Su voz se quebró, no hacia el llanto, sino al reconocimiento de pérdida. Te pido que me dejes arreglar el despacho sin destruirnos del todo. Lo que se destruya o no se destruye a partir de ahora no depende de lo que pidas, dijo Clara, con la calma de quien protege un perímetro. Depende de lo que firmes, de lo que retires, de cómo colabores. Hoy a las 6:30 tienes una comparecencia voluntaria. Te he citado por burofax. Vienes. Dices todo lo que has dicho aquí. O seguimos por contencioso penal y civil. Iré. Y murmuró, y su cara tuvo por primera vez en días el color de alguien que ha visto no un atajo, sino el mapa. A las 17:50, de vuelta en el barrio, el móvil de Nerea sonó con un número desconocido. Al descolgar, reconoció la voz de Aldara, más baja que la noche anterior. No me odies, te envío por correo algo que no debería tener, dijo. Son pantallazos de mensajes de Inés con el director de la oficina de Hernani. Los consiguió a través de su cuñada, que trabaja allí. Hay un hazlo hoy y un ella está sedada. Te puede servir. No estoy limpia en esta historia, pero tampoco soy el barro. Gracias, respondió Nerea, y la palabra no fue una absolución, fue una posición exacta. A las 18:10, en la comisaría, Sergio leyó en voz alta lo que Clara le indicó: fechas, intentos, la intermediación de su madre, la deuda, el contrato de arras detenido por la oposición. Firmó. El agente de guardia levantó un atestado ampliado. Se remite al juzgado. Nerea escuchó con un hilo de asombro que no tenía nada de romántico. El asombro de comprobar que el procedimiento, ese animal lento, a veces camina. A las 19:05, llamar por tal, Inés aguardaba. No llevaba abrigo, llevaba una carpeta vieja, de esas que huelen a madera guardada. «Tú crees que me has ganado», dijo, sin saludo. «Pero no has entendido que yo no juego contra ti, juego contra el tiempo. Y el tiempo se llevó a mi marido, se llevó la fuerza de mi hijo y me ha dejado una casa a la que no pienso renunciar». No estamos jugando, respondió Nerea. Y la casa no es un trofeo, es un domicilio. Sostuvo su mirada. Sé lo de ayer. Sé que fuiste a Hernani con un DNI que no era tuyo. Hay cámaras. La entidad lo ha confirmado. Te conviene hablar con un abogado. Inés, por primera vez, parpadeó más despacio de lo normal. Un músculo le tembló en la mejilla. Luego, como si le doliera el peso del bolso, lo sostuvo con las dos manos. Hice lo que había que hacer, dijo, sin la energía de otras veces. Las mujeres de mi familia siempre lo hicieron. A veces un gesto a tiempo evita una vida rota. Nadie arregla una vida rompiendo otra, dijo Nerea, con una quietud nueva. Si quieres a tu hijo, no le enseñes a pedirle a la ley que se aparte. Inés abrió la boca. No encontró la frase. La cerró.
Se fue sin mirar atrás. El domingo amaneció más claro. A las 9 de la mañana, Nerea recibió del juzgado de guardia un auto breve. En atención a la documentación aportada, se recomienda a las partes abstenerse de retirar bienes del domicilio común sin acuerdo expreso, y se insta al banco X a mantener la cofirma. Se da traslado a Fiscalía por posible falsedad documental. No era un muro definitivo. Era una valla alta con alambre. Suficiente. A las 10:30, en la cocina, Nerea abrió el portátil. Cambió contraseñas, cerró sesiones antiguas, reforzó autenticaciones, envió a Clara los pantallazos de Aldara que ya estaban en su bandeja, preparó un correo a su empresa, reincorporación a remoto completa, disponibilidad horaria de 8 a 16, y sintió que ese asunto, tan normal que parecería menor frente a la épica de los papeles, era, sin embargo, la columna que iba a sostenerlo todo. A mediodía se acercó al local de lavapiés con un pequeño cartel plastificado que imprimió en casa. Bien común no enajenable sin autorización de ambos titulares, en trámite judicial. Lo pegó por dentro, bajó la persiana y anotó la hora en la libreta. No era un conjuro, era un marcador público de un hecho privado. Por la tarde, recibió un mensaje de Sergio. He cancelado la comida en casa de mi hermano. Mañana recojo mis cosas del despacho, no de casa. Te envío copia del correo a la notaría anulando cualquier cita. Adjuntó una captura. Clara contestó en el grupo. Bien. Nerea escribió. Recibido. No añadió nada más. La sobriedad era su nueva respiración. A las 18:20, el director de la oficina Hernani llamó. La voz le salió mea culpa. Señora Valcárcel, confirmo por escrito la reversión de los apoderamientos y le comunico que hemos remitido las imágenes a Fiscalía. Lamento profundamente lo ocurrido. Gracias, dijo. Espero su correo. A las 19:02 se sentó en el sillón verde. No lo acarició. No lo trató como un tótem. Simplemente se sentó con la espalda apoyada y los pies en el suelo. Desde esa altura exacta, la mesa del salón, la puerta, el marco con la foto en la playa asturiana parecían por primera vez en días objetos y no piezas de una guerra. El móvil vibró con un número desconocido. Contestó. Era la funcionaria de la notaría de Zurbano. Solo para informarle, hemos recibido una llamada del señor Valls anulando cualquier intento de firma sobre el local. También ha quedado constancia del inventario mueble. Si necesita copia sellada, pase cuando guste. Gracias, respondió Nerea. Colgó. Miró la hora. Escribió en la libreta. Domingo 19:10. Reversión banco confirmada. Auto de guardia. Notaría anula. Local señalizado. Inés, silencio. Abrió la ventana. El aire de Madrid entró con olor a pan de la panadería de la esquina y a música baja de una radio que alguien tenía encendida en un balcón cercano. No pensó en una victoria. Pensó en una base, en el valor extraño de llegar antes a la única puerta que importa, la de una misma. Se levantó, tuzo agua para té. Dobló el sobre Kraft de Inés y lo guardó como se guardan las cosas que se volverán prueba o lección según sea el día. Entonces, el telefonillo sonó una sola vez. Nerea descolgó sin prisa. Soy Aldara. La voz llegó sin maquillaje. Estoy abajo. Traigo la copia del chat de Inés y... una disculpa. Si no quieres verme, lo entiendo. Nerea miró la puerta. Miró el sillón. Miró la carpeta. No era una escena de magnanimidad barata. Era un acto de administración. Sube, dijo. 5 minutos. Escuchó el ascensor subir. El reloj de la pared puntilloso marcó las 19:14. Lo que ocurriría en esos 5 minutos no era un clavo más en ninguna cruz, ni una flor falsa sobre ningún jarrón. Era la continuidad de una línea, la estricta, sencilla, a veces áspera línea cronológica de una mujer que, habiendo salido del hospital con puntos bajo la piel, había descubierto que la urgencia ajena pretendía convertirla en ausencia, y que paso a paso, documento a documento, puerta a puerta, había elegido la única urgencia válida, la de estar. Aldara llamó.
Nerea abrió con la cadena puesta, la miró a los ojos y con la serenidad que nace cuando ya no hay desorden dentro, corrió el pasador. La decisión, esa brasa que encendió el jueves, ardió con una llama limpia, de cocina, sin épica. Había terminado de prender. Y mientras el agua del té empezaba a hervir, Nerea se supo por fin entera. Bien, no vamos a sobreactuar, vamos a actuar. Hoy presentaremos una solicitud de medidas cautelares para la preservación de bienes y documentación. Es sábado, pero a guardia. Pediremos que se requiera a su marido para que no realice movimientos patrimoniales relevantes sin comunicarlo. También pediremos acceso a la documentación de la sociedad conjugal, si la hay. ¿Están en gananciales? Iban a cambiar al régimen de separación, pero nunca firmamos la escritura, contestó Irene. Mateo decía que era por eficiencia fiscal, pero se quedó en palabras. Mejor, asintió Lucía. Mientras tanto, quiero que haga 3 cosas, Coy. 1. Haga un inventario de todo lo que considere relevante, con fotografías y fechas. 2. Recopile correos y facturas, todo lo que tenga su nombre o el de él, o la empresa. 3. No le diga nada. Y la miró, midiendo su reacción. No se quede sola con él si puede evitarlo. Irene sintió un pinchazo de orgullo. No quería tener miedo de moverse por su propia casa, pero entendió que el consejo no denunciaba debilidad sino estrategia. Aceptó con un gesto. ¿Y si el lunes firma algo que nos deje fuera?, preguntó, notando la urgencia empujarle el tono. Entonces tendremos el sábado y el domingo para dejar constancia de que usted lo anticipó, y el juez lo verá. Todo lo que pasa queda escrito en algún sitio, Irene. Solo hay que encontrar la tinta. Salió del despacho con una carpeta de instrucciones sencillas y un plan que se parecía a una escalera. No sabía cuántos peldaños habría, pero el primero estaba a la altura justa. En el metro, entre el olor metálico de los raíles y los anuncios que prometían idiomas en 3 meses, escribió a su hermana, Alma: «No hagas planes de venir a casa. Te cuento mañana. Estoy bien». No le gustaban las alarmas mal dadas. Necesitaba ordenar la verdad antes de compartirla. El resto de sábado fue un ejercicio metódico. Fotografió los estados de cuenta que guardaba en una carpeta roja, revisó los cajones del mueble del recibidor y encontró una factura de gestoría con fecha de 2 semanas antes por regularización extraordinaria. Hizo una copia y la subió a una carpeta en la nube que Lucía le había compartido. En la computadora buscó correos con el asunto estatutos, ampliación y traspaso. Su corazón marcaba una cadencia de marcha lenta, no de huida. A las 19 horas, su libreta negra tenía páginas llenas de referencias cruzadas. Cuando Mateo llegó, casi a las 9, traía el abrigo húmedo y una sonrisa que parecía haberse quedado pegada en la jornada. Irene la observó justificar su existencia, desarmada de contexto. «¿Cenamos fuera?», propuso él. Amable, quizá demasiado. «He trabajado todo el día», respondió, sin añadir el «yo también», que venía con los años. Sacó del horno una fuente de verduras asadas y la colocó en la mesa. Comieron con la radio baja. Mateo habló de un cliente difícil, de un proyecto que por fin parecía destrabarse. Ella asintió en los lugares correctos como quien guarda piedras dentro de un bolsillo. Cuando él fue a ducharse, su móvil vibró en la encimera. La pantalla mostraba un número sin nombre. Irene apartó la mirada como se aparta la cortina cuando pasa una ambulancia, consciente de que hay ruido sin pretender apropiárselo. No quería cruzar líneas, solo quería avanzar por los peldaños que ya había visto. La noche se acostó sin sobresaltos. Ella revisó una última vez la carpeta compartida. Subió las últimas fotos. Escribió a Lucía: «Listo inventario preliminar. Encontré factura gestoría, regularización extraordinaria. Detalles en adjunto». Lucía respondió con un pulgar y un «mañana a las 9 en Plaza de Castilla. Guardias». Irene apagó el móvil y por primera vez desde la frase durmió sin soñar. El domingo amaneció con un sol pálido. A las 9:10, Irene estaba con Lucía frente a la puerta de los juzgados de guardia. El edificio tenía esa seriedad que no pide permiso. Presentaron la solicitud con la exactitud que exigen los lugares donde cada papel espera su número. Un funcionario de guardia, con la corbata mal anudada, selló copias con un golpe rítmico. «Queda registrado», dijo, y la tinta azul dejó un rectángulo inequívoco. Lucía sonrió sin mostrar dientes. «Bien», dijo. «Ahora le toca a él saber que ya hay luz». De vuelta a casa, Irene compró pan y tomates. Desayunó con calma, cortando el tomate como quien corta el miedo en rodajas finas.
A mediodía, tocó el timbre Alma. Traía una bolsa con naranjas y un abrazo largo. «Dime», pidió, ya sentada. Irene no siempre había sido buena para relatar inmediateces, prefería los resúmenes prudentes. Pero ahora la linealidad la protegía. Contó desde la rendija de luz hasta el sello azul del funcionario. Alma no interrumpió. Escuchó como se escucha a un médico. Para entender una curación, hay que entender la herida. Cuando terminó, la hermana apretó los labios. «No está sola», dijo. «Y si hay que dormir aquí, duermo. Si hay que mover cajas, muevo. Si hay que mirar a los ojos, se mira». La tarde fue una coreografía silenciosa de 2 hermanas poniendo la casa a prueba. Revisaron fotografías, etiquetaron con post-its los documentos, guardaron duplicados en una mochila. A las 17:40, Mateo entró. Miró la tabla con papeles y ensayó un gesto de cordialidad. «¿Qué es todo esto?» «Orden», respondió Irene, náufraga de una sola palabra y dueña de ella. Él la dio la cabeza, calibró algo y decidió no hacer preguntas. Se encerró en el despacho. La puerta de nuevo quedó apenas entreabierta. Irene y Alma se miraron un segundo. No era el momento de ser curiosas, era el momento de ser nítidas. Siguieron. El lunes comenzó antes de que sonara el despertador. Irene y Lucía llegaron al juzgado de familia a las 8:45. La lista de señalamientos estaba colgada en un corcho, un inventario de nombres y horas que determinaban vidas. A las 10:30 tenían la vista para las medidas iniciales. Mateo llegó con un traje impecable y una corbata granate. A su lado, un abogado de barba recortada y sonrisa de reglamento. Santos. Se saludaron sin afecto. «Señora Valcárcel». «Señor», respondió Irene con una calma que no era fingida, sino ensayada durante 2 días y 2 noches. En la sala, el aire tenía una densidad de los lugares donde cada palabra cotiza. El juez era un hombre de cabello cano, cejas pobladas y un modo de mirar que invitaba a ser concreto. Lucía expuso con sobriedad el temor fundado de vaciamiento patrimonial, la necesidad de preservar documentación, el riesgo inminente de decisiones unilaterales. Santos intervino con un tono mesurado, casi paternalista, insinuando que no había nada de qué preocuparse, que su cliente era un hombre correcto y que se trataba de exageraciones emocionales disfrazadas de argumentos. «Mi cliente tiene responsabilidades empresariales que no pueden paralizarse por susceptibilidades». «Hijo», y apoyó las manos abiertas sobre la mesa en gesto conciliador. El juez escuchó sin pestañear, hizo preguntas cortas, apuntó con la pluma un par de fechas. Lucía, cuando le tocó, mostró la copia sellada del acta de manifestaciones de la notaría, los correos con fechas de sábado, la factura de la gestoría. Nada de discursos, hechos como piedras. El juez asintió despacio. Al final, anunció que dictaría un auto en el día, que mientras tanto las partes se abstuvieran de actos que pudieran agravar el conflicto. No hubo alivio ni derrota, hubo trámite. Y en el mundo de Irene el trámite era una forma sólida de avanzar. A la salida, Santos sonrió un poco más. «Ha sido diligente», dijo a Lucía. «Los fines de semana productivos son una rara avis. Cuando el lunes promete una tormenta, cualquiera mira el cielo», replicó Lucía sin malicia. Mateo no dijo nada. Se limitó a mirarla con una mezcla de reconocimiento y extrañeza, como si de repente hubiera descubierto que ella también sabía leer mapas. La tarde trajo el golpe que anticiparon, un correo del banco notificando un intento de transferencia, por ajuste de proveedores, que excedía lo habitual. Gracias al escrito presentado, la operación quedó retenida por verificación. Irene sintió una punzada entre alivio y tristeza. Era extraño que el sistema, que siempre le había parecido un monstruo que devoraba horas y paciencia, de pronto estuviera de su lado por haber llegado 2 días antes. «¿Lo intentó?», dijo Lucía por teléfono. «Bien, que conste». «¿Y ahora?». Bien, no vamos a sobreactuar, vamos a actuar. Hoy presentaremos una solicitud de medidas cautelares para la preservación de bienes y documentación. Es sábado, pero a guardia. Pediremos que se requiera a su marido para que no realice movimientos patrimoniales relevantes sin comunicarlo. También pediremos acceso a la documentación de la sociedad conjugal, si la hay. ¿Están en gananciales? Iban a cambiar al régimen de separación, pero nunca firmamos la escritura, contestó Irene. Mateo decía que era por eficiencia fiscal, pero se quedó en palabras. Mejor, asintió Lucía. Mientras tanto, quiero que haga 3 cosas, Coy. 1. Haga un inventario de todo lo que considere relevante, con fotografías y fechas. 2. Recopile correos y facturas, todo lo que tenga su nombre o el de él, o la empresa. 3. No le diga nada. Y la miró, midiendo su reacción.
No se quede sola con él si puede evitarlo. Irene sintió un pinchazo de orgullo. No quería tener miedo de moverse por su propia casa, pero entendió que el consejo no denunciaba debilidad sino estrategia. Aceptó con un gesto. ¿Y si el lunes firma algo que nos deje fuera?, preguntó, notando la urgencia empujarle el tono. Entonces tendremos el sábado y el domingo para dejar constancia de que usted lo anticipó, y el juez lo verá. Todo lo que pasa queda escrito en algún sitio, Irene. Solo hay que encontrar la tinta. Salió del despacho con una carpeta de instrucciones sencillas y un plan que se parecía a una escalera. No sabía cuántos peldaños habría, pero el primero estaba a la altura justa. En el metro, entre el olor metálico de los raíles y los anuncios que prometían idiomas en 3 meses, escribió a su hermana, Alma: «No hagas planes de venir a casa. Te cuento mañana. Estoy bien». No le gustaban las alarmas mal dadas. Necesitaba ordenar la verdad antes de compartirla. El resto de sábado fue un ejercicio metódico. Fotografió los estados de cuenta que guardaba en una carpeta roja, revisó los cajones del mueble del recibidor y encontró una factura de gestoría con fecha de 2 semanas antes por regularización extraordinaria. Hizo una copia y la subió a una carpeta en la nube que Lucía le había compartido. En la computadora buscó correos con el asunto estatutos, ampliación y traspaso. Su corazón marcaba una cadencia de marcha lenta, no de huida. A las 19 horas, su libreta negra tenía páginas llenas de referencias cruzadas. Cuando Mateo llegó, casi a las 9, traía el abrigo húmedo y una sonrisa que parecía haberse quedado pegada en la jornada. Irene la observó justificar su existencia, desarmada de contexto. «¿Cenamos fuera?», propuso él. Amable, quizá demasiado. «He trabajado todo el día», respondió, sin añadir el «yo también», que venía con los años. Sacó del horno una fuente de verduras asadas y la colocó en la mesa. Comieron con la radio baja. Mateo habló de un cliente difícil, de un proyecto que por fin parecía destrabarse. Ella asintió en los lugares correctos como quien guarda piedras dentro de un bolsillo. Cuando él fue a ducharse, su móvil vibró en la encimera. La pantalla mostraba un número sin nombre. Irene apartó la mirada como se aparta la cortina cuando pasa una ambulancia, consciente de que hay ruido sin pretender apropiárselo. No quería cruzar líneas, solo quería avanzar por los peldaños que ya había visto. La noche se acostó sin sobresaltos. Ella revisó una última vez la carpeta compartida. Subió las últimas fotos. Escribió a Lucía: «Listo inventario preliminar. Encontré factura gestoría, regularización extraordinaria. Detalles en adjunto». Lucía respondió con un pulgar y un «mañana a las 9 en Plaza de Castilla. Guardias». Irene apagó el móvil y por primera vez desde la frase durmió sin soñar. El domingo amaneció con un sol pálido. A las 9:10, Irene estaba con Lucía frente a la puerta de los juzgados de guardia. El edificio tenía esa seriedad que no pide permiso. Presentaron la solicitud con la exactitud que exigen los lugares donde cada papel espera su número. Un funcionario de guardia, con la corbata mal anudada, selló copias con un golpe rítmico. «Queda registrado», dijo, y la tinta azul dejó un rectángulo inequívoco. Lucía sonrió sin mostrar dientes. «Bien», dijo. «Ahora le toca a él saber que ya hay luz». De vuelta a casa, Irene compró pan y tomates. Desayunó con calma, cortando el tomate como quien corta el miedo en rodajas finas. A mediodía, tocó el timbre Alma. Traía una bolsa con naranjas y un abrazo largo. «Dime», pidió, ya sentada. Irene no siempre había sido buena para relatar inmediateces, prefería los resúmenes prudentes. Pero ahora la linealidad la protegía. Contó desde la rendija de luz hasta el sello azul del funcionario. Alma no interrumpió. Escuchó como se escucha a un médico. Para entender una curación, hay que entender la herida. Cuando terminó, la hermana apretó los labios. «No está sola», dijo. «Y si hay que dormir aquí, duermo. Si hay que mover cajas, muevo. Si hay que mirar a los ojos, se mira». La tarde fue una coreografía silenciosa de 2 hermanas poniendo la casa a prueba. Revisaron fotografías, etiquetaron con post-its los documentos, guardaron duplicados en una mochila. A las 17:40, Mateo entró. Miró la tabla con papeles y ensayó un gesto de cordialidad. «¿Qué es todo esto?» «Orden», respondió Irene, náufraga de una sola palabra y dueña de ella. Él la dio la cabeza, calibró algo y decidió no hacer preguntas. Se encerró en el despacho. La puerta de nuevo quedó apenas entreabierta. Irene y Alma se miraron un segundo. No era el momento de ser curiosas, era el momento de ser nítidas. Siguieron.
El lunes comenzó antes de que sonara el despertador. Irene y Lucía llegaron al juzgado de familia a las 8:45. La lista de señalamientos estaba colgada en un corcho, un inventario de nombres y horas que determinaban vidas. A las 10:30 tenían la vista para las medidas iniciales. Mateo llegó con un traje impecable y una corbata granate. A su lado, un abogado de barba recortada y sonrisa de reglamento. Santos. Se saludaron sin afecto. «Señora Valcárcel». «Señor», respondió Irene con una calma que no era fingida, sino ensayada durante 2 días y 2 noches. En la sala, el aire tenía una densidad de los lugares donde cada palabra cotiza. El juez era un hombre de cabello cano, cejas pobladas y un modo de mirar que invitaba a ser concreto. Lucía expuso con sobriedad el temor fundado de vaciamiento patrimonial, la necesidad de preservar documentación, el riesgo inminente de decisiones unilaterales. Santos intervino con un tono mesurado, casi paternalista, insinuando que no había nada de qué preocuparse, que su cliente era un hombre correcto y que se trataba de exageraciones emocionales disfrazadas de argumentos. «Mi cliente tiene responsabilidades empresariales que no pueden paralizarse por susceptibilidades. Hijo», y apoyó las manos abiertas sobre la mesa en gesto conciliador. El juez escuchó sin pestañear, hizo preguntas cortas, apuntó con la pluma un par de fechas. Lucía, cuando le tocó, mostró la copia sellada del acta de manifestaciones de la notaría, los correos con fechas de sábado, la factura de la gestoría. Nada de discursos, hechos como piedras. El juez asintió despacio. Al final, anunció que dictaría un auto en el día, que mientras tanto las partes se abstuvieran de actos que pudieran agravar el conflicto. No hubo alivio ni derrota, hubo trámite. Y en el mundo de Irene el trámite era una forma sólida de avanzar. A la salida, Santos sonrió un poco más. «Ha sido diligente», dijo a Lucía. «Los fines de semana productivos son una rara avis. Cuando el lunes promete una tormenta, cualquiera mira el cielo», replicó Lucía sin malicia. Mateo no dijo nada. Se limitó a mirarla con una mezcla de reconocimiento y extrañeza, como si de repente hubiera descubierto que ella también sabía leer mapas. La tarde trajo el golpe que anticiparon, un correo del banco notificando un intento de transferencia, por ajuste de proveedores, que excedía lo habitual. Gracias al escrito presentado, la operación quedó retenida por verificación. Irene sintió una punzada entre alivio y tristeza. Era extraño que el sistema, que siempre le había parecido un monstruo que devoraba horas y paciencia, de pronto estuviera de su lado por haber llegado 2 días antes. «Lo intentó», dijo Lucía por teléfono. «Bien, que conste». «¿Y ahora?» Esperar el auto y seguir. Mañana pediremos acceso a la contabilidad de la empresa. Si no quieren, lo pediremos por vía judicial. No hay prisa falsa, hay precisión. Esa noche la casa olió a sopa. Alma se quedó a dormir en el sofá, la manta amarilla subiéndole hasta la barbilla. Irene miró el techo unos segundos antes de apagar. No recordó haber amado a Mateo desde la rendija de luz del viernes. Lo recordaba de antes, sí, como se recuerda una canción de la infancia que ya no emociona, pero aún se sabe. Ahora, sin embargo, no había banda sonora. Había notas sueltas y ella debía escribir la partitura nueva. El martes a primera hora, Lucía y ella estuvieron en la administración de la empresa donde Mateo figuraba como administrador. Presentaron un requerimiento formal para ver la contabilidad. La encargada, una mujer de gafas ovaladas que olía a colonia fresca, pidió tiempo. «No tienen por qué tenerlo hoy», dijo Lucía con una cortesía dura, «pero lo tendrán que tener pronto, y si no, lo pediremos al juzgado». Un gesto más, una puerta empujada hasta el primer tope. En la calle Irene se detuvo ante un escaparate con agendas. Pensó en comprar una nueva, pero le pareció traicionar a su libreta negra. La tocó en el bolso como se toca un talismán. Al levantar la vista vio a Clara cruzar de acera con 2 cafés. «Noticias», anunció su amiga. «Un excompañero mío, ahora perito informático, puede certificar metadatos de correos, fotos, documentos. Si Mateo intenta decir que todo se generó después, tendremos sellos de tiempo que hablarán más claro que nosotros. ¿Te sirve?» «Me sirve», sonrió Irene, sintiendo que el mundo, aunque hostil, empezaba a proponer aliados. A las 12:15, mientras esperaba a Lucía en el despacho, recibió un mensaje de un número desconocido. «Tenemos algo que le interesa, sobre su marido. Si quiere saberlo, venga a las 14 al Café Oriente. Discreción». Irene sintió la electricidad fría de las trampas posibles. Consultó con Lucía. La abogada alzó una ceja. «No vamos a hacer nada que nos ponga en riesgo», dijo, «pero si va, voy con usted. Y no aceptamos nada que no podamos verificar. Este tipo de mensajes suelen traer humo o anzuelos. Aún así, a veces el humo apunta al fuego correcto».
A las 14:55, el Café Oriente estaba medio lleno de turistas tardíos y funcionarios hambrientos. Irene y Lucía eligieron una mesa mirando a la puerta. A las 14:08, un hombre de 40 y tantos, gabardina clara y un maletín modesto, se acercó. Se presentó como Javier, antiguo empleado de la gestoría que había emitido la factura de regularización extraordinaria. Tenía ojeras de alguien que dormía mal y un nervio en la comisura del ojo. «Me fui la semana pasada», dijo sin rodeos. «Lo que están haciendo ahí dentro es una deshonra. Fechas manipuladas, firmas digitalizadas puestas en documentos que no existían cuando se dice que existían. Su marido», miró a Irene brevemente, «su marido solicitó un paquete de higiene documental para un cliente. Su nombre aparece como beneficiaria indirecta, pero no por bien. Por costumbre del que cree que nadie mira. Tengo copias de algunos archivos. No quiero meterme en un proceso largo. Solo», bajó la voz, «solo quiero hacer lo correcto e irme a otra ciudad». Lucía lo miró sin pestañear. «Nada de pendrives que luego aparecen con virus. Mándelo a un correo que le daré, con firma electrónica, y declarará usted por escrito dónde y cómo obtuvo esos documentos. Si miente, le caerá a usted también. Si dice la verdad, será un testigo. ¿Lo entiende?» «Lo entiendo», asintió Javier, y por primera vez pareció aliviarse. Pagaron los cafés y se fueron sin teatralidad. En la calle la luz de la tarde se había abierto como una tregua. Irene se apoyó en un segundo en una barandilla y respiró. El mundo seguía en movimiento. Autobuses, turistas con bolsas, una niña que corría detrás de una paloma. Por dentro, todo parecía a cámara lenta. Esa misma tarde el correo de Javier llegó a la bandeja de Lucía. Los archivos tenían nombres anodinos y contenido serio, borradores de actas con fechas modificadas, hojas de cálculo con pistas de edición recientes, un par de correos donde se pedía alinear cronología con narrativa comercial. El perito informático, contactado por Clara, confirmó en pocas horas que los metadatos delataban la manipulación. Irene sintió una mezcla nueva, esperanza con disciplina. No podía permitirse la euforia, era un lujo impuntual. El miércoles por la mañana el auto del juez llegó. Ordenaba la preservación de bienes, prohibía transferencias no justificadas y requería la entrega de documentación contable en un plazo de 10 días. Santos apeló algunos puntos en el acto, como estaba en su manual, pero la sustancia quedó. Lucía levantó la vista del documento y dijo, simplemente, «Seguimos». El jueves amaneció con brisa. Irene se encontró con Alma para caminar un rato antes de ir al despacho. Necesitaba sentir su cuerpo fuera de las salas grises. Recorrieron el Retiro y mientras los corredores pasaban como flechas educadas, Irene habló poco. No estaba triste, estaba atenta. Se dieron un abrazo y al separarse el móvil vibró. Convocatoria. Audiencia preliminar para el lunes 9:30. Objeto. Examen de documentación y medidas complementarias. La semana se cerraba en círculo alrededor de esa hora. Irene guardó el móvil y sintió que su columna vertebral encontraba una línea invisible entre la nuca y el suelo. El fin de semana fue austero. Preparó una carpeta para la audiencia, cronología, copias impresas con separadores, notas breves para cada punto. Lucía la había entrenado para no perderse en su propio material. A veces los papeles son selvas. Había que construir un sendero y caminarlo con seguridad, ni rápido ni lento. Alma leyó en voz alta un par de párrafos para comprobar si se entendían. «Se entiende», dijo Irene, sonriendo con gratitud. El domingo por la noche apagó todas las pantallas a las 10. Puso junto a la puerta el bolso con la libreta negra, el estuche con bolígrafos, un pequeño paquete de pañuelos. No por lágrimas, sino por protocolo. Sueño corto, respiración profunda, una frase sin fecha rondándole en la cabeza y ya convertida en algo menos que una amenaza. Cuando termine el juicio. Ahora ya no era una certeza pronunciada desde la impunidad, era una promesa a examinar bajo luz. El lunes llegó con una ciudad sin dramas a primera vista. En el juzgado la sala estaba más fría de la costumbre. Santos saludó con un leve gesto. «¿Mateo no?» El juez entró con puntualidad. Anunció el objeto de la audiencia y pidió a las partes que fuesen al grano. Lucía expuso la relación entre la factura de la gestoría y los intentos de transferencia. Presentó el informe preliminar del perito que indicaba manipulación de fechas en documentos clave. Santos trató de desactivar su fuerza hablándolo como si fuera una anécdota técnica. Mateo se removió en su silla, esa inquietud mínima que traiciona a los que se saben observados. «Quiero oír a la señora Valcárcel», dijo el juez inclinándose 1 centímetro hacia adelante. Breve, concreto. Irene sintió la piel de los dedos volverse más profunda, como si las yema tuviera memoria. En la mesa su libreta negra yacía cerrada. No iba a leer de ella, pero estaba ahí como quien pone la mano sobre el respaldo de una silla antes de levantarse.
Se puso de pie. Oyó claramente su propio nombre pronunciado por el ujier y con él la cuerda invisible que la unía a toda la semana anterior tensarse con un chasquido suave. «Señora Valcárcel», repitió el juez, «la escucho». Mateo entonces la miró con la misma mezcla de reconocimiento y extrañeza de días anteriores, solo que ahora venía con la impaciencia del que no quiere perder un turno. Santos alzó el chinón, atento al matiz. Lucía a su lado mantuvo las manos sobre la mesa, abiertas, quietas, como dos pájaros que hubieran decidido no volar aún. Irene respiró y justo antes de pronunciar su primera frase notó que la puerta del fondo se abría un par de centímetros. Una funcionaria entró con un sobre marrón en la mano, avanzando con el paso rápido de quien no sabe si debe interrumpir. El juez alzó un dedo, la sala contuvo el pulso. La funcionaria depositó el sobre la mesa del tribunal, susurró algo que nadie alcanzó a oír y se retiró. El juez rompió el borde con cuidado, sacó un documento y lo leyó en silencio. Cuando alzó la vista, el aire se volvió más pesado. «Señores», dijo, «ha llegado algo que afecta directamente a lo que estamos tratando». Y entonces, antes de que Irene pronunciara su primer verbo, él la miró a ella, no como se mira una parte más, sino como se mira a quien, sin saberlo, ha encajado una pieza decisiva. El corazón de Irene latió una vez, fuerte, como si su existencia necesitara dejar constancia en un acta invisible. La sala entera esperó la siguiente palabra que aún no había sido dicha, extendida sobre los segundos como una cuerda sobre el vacío.